Como ya lo decíamos, otro de los hechos importantes del día, el mundo católico volcado hacia lo que pasa con esta visita del Papa en Portugal. Queremos hablar de ello. Recibimos a Daniel Londoño, teólogo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paula. Buenas noches, televidentes. Aquí también hay mucho por entender, ¿sabe? Claro. Porque la primera aparición, Daniel, de la Virgen de Fátima a estos pastorcitos se dio en 1917, pero la Iglesia lo vino a reconocer mejor solo hasta 1930. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene 4 criterios fundamentales para reconocer una aparición de la Virgen. El primero es el vidente, o los videntes a quien la Virgen se aparece. El segundo es la naturaleza de la aparición, o sea, cómo fue, dónde fue, cómo se dio la circunstancia. El tercero, el contenido de la aparición. Y el cuarto, la finalidad de la aparición. Eso lo estableció uno de los papas, creo que Benedicto XIV, en relación con esos elementos que se deben tener en cuenta para decir, ahí se apareció la Virgen. Por eso se reconoce mucho después. De ahí, Paula, que uno tiene que ser muy cauteloso frente a tantas apariciones que suelen darse por ahí en ciertos ambientes que conocemos en diferentes sitios del mundo. Bueno, nos explica usted por qué lo reconoce la Iglesia hasta 1930, pero nos encontramos hoy que 100 años después de estas apariciones, el Papa va a canonizar a 2 de estos pastorcitos. ¿Cuál es el proceso que sigue la Iglesia entonces para la canonización, que se puede tardar hasta 100 años? Perfecto, esa es una pregunta bien interesante, porque la canonización comúnmente requiere un proceso. Primero, la vida de la persona con una cantidad de testigos. En segundo lugar, virtudes heroicas que llama el expediente de los santos, que lo lleva a la Congregación para los Santos en la Santa Sede. Y hay un elemento que es el clave, que es el milagro. O sea, si no hay milagro, no hay canonización, exceptuando el que es mártir. El que dio la vida en un momento determinado y fue mártir, ese ya se puede declarar santo. Pero en el caso, por ejemplo, de los pastorcitos de Francisco y Jacinta, solamente hasta el año 2013 se dio el milagro. Y el milagro se dio cuando se sanó, se curó un niño de 5 años llamado Lucas, un niño brasilero que se cayó de un 6º piso, que estaba jugando con su hermanita. El niño sufrió graves lesiones en su cabeza, estuvo en estado de coma. El papá llamó a un convento para que las monjitas oraran por él. En el primer intento las monjitas se les olvidó, luego volvió y llamó, y en el convento oraron ante los pastorcitos, Jacinta y Francisco, y se concedió el milagro. Y ese milagro fue el que sirvió para la canonización que se va a llevar a cabo el 13 de mayo. Daniel, hablemos de estos 3 misterios que la Virgen le reveló a estos pastores. El primero de ellos hablaba del infierno, de las guerras de Europa. El segundo, de cómo reconvertir el mundo a la cristiandad. Y el tercero, del atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II. Pero si uno analiza cada uno de estos misterios, pues se da cuenta que siguen muy vigentes y susceptibles de ser realidad hoy, en 2017. Sí, y la explicación es muy sencilla. Siempre la historia tiene una lectura trascendente, y si tú te das cuenta, hay una cantidad de momentos históricos en donde hay una lectura espiritual, una lectura religiosa que ni siquiera es de predicción. Por ejemplo, en el secreto de Fátima, el tercero, que muchos lo critican, se decía que el Papa iba a sufrir un atentado de muerte. Sufrió un atentado, pero no lo mataron. Entonces empiezan como a caer algunos elementos, pero lo fundamental es que Dios está siempre presente en la historia, y hay muchas maneras de hablar, sobre todo frente a momentos como 1917. Fíjate, estaba finalizando la guerra, el mundo estaba destruido, ¿verdad? Entonces hay como una voz de aliento, un llamado al hombre en el mensaje de Fátima, que tiene un aspecto muy bonito, que es la conversión, que es la penitencia y que es la oración para el cambio del mundo. Y ese mensaje sigue vigente hoy, tú lo has dicho, con tantas guerras, con un mundo convulsionado. La invitación prácticamente es la misma, a tener una respuesta espiritual frente a esos fenómenos que destruyen al hombre. Pero entonces, si la respuesta es la misma, Daniel, uno podría pensar que la Iglesia está en deuda, que entonces no hemos avanzado en este tema de reconvertir al mundo a la cristiandad, porque todavía estamos faltos de fe, de orar, de acercarnos a Dios, y por eso estamos en guerra. Algo está pasando ahí. Sí y no. Sí, en cuanto que sin duda alguna la Iglesia busca la manera de llevar el mensaje en medio de las incertidumbres, de luces y esperanzas, en fin, de oscuridades también. Pero en segundo lugar, toda conversión es un acto de Dios. Ningún ser humano va a convertir absolutamente a nadie.
Dios siempre interviene en la historia. Tiene instituciones que anuncian su mensaje, pero la obra de la gracia del hombre convertirse es de él, de nadie más. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es llevar el mensaje, es alertar, es orar, es decirle al mundo, ojo, porque nos estamos destruyendo, pero la tarea la hace él al final de cuentas. Es cierto. Es el Papa Francisco quizá ese personaje revolucionario que llega en un momento crucial de la historia para acercar, digamos, a esos grupos de personas que se habían alejado de la iglesia o que ni siquiera se habían intentado acercar a la iglesia. Definitivamente sí, y hay muchas historias, muchos testimonios de personas que manifiestan eso, cómo con el Papa se siente un ambiente diferente, un ambiente realmente donde se descubre el rostro de Dios. O sea, el Papa es un pastor y él, no sé, con su calidez, con el don de la palabra que tiene, llega sin duda alguna a cada corazón. Y es que tiene una palabra para cada momento. Y es que es un papa que es capaz de en medio de una predicación, hacer un chiste. Es un papa que acaricia a los niños. Es un papa que coge un paraguas y cubre a un anciano. Es un papa que lava los pies a los presos en un centro penitenciario. En fin, es un papa que definitivamente refleja el rostro de Jesucristo, y por eso es que está trayendo tanta gente, y por eso el Papa está jugando un papel fundamental en este momento, que es cómo ser un antídoto frente a este mundo convulsionado. Daniel, antes de terminar esta charla, explíquenos un poco y de manera resumida, porque me imagino que esto debe tener un paso a paso bien específico, ¿qué va a pasar el 13 de mayo en esa ceremonia de canonización? Es un acto muy bonito. En el acto se lee, se proclama parte del proceso, y fundamentalmente se proclama por qué se llevó a los altares a Jacinta y a Francisco. Entonces se va sin duda alguna a leer o a comentar el milagro, y van a estar además presentes los papás de Lucas y Lucas ahí en ese hecho tan bonito que va a ser muy especial. Bueno, pues estaremos muy atentos. Daniel Londoño, teólogo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, hablando de una noticia que le da la vuelta al mundo, que le interesa a muchas personas y han estado allí. Además, veíamos esta plaza, estaba absolutamente llena, así que gracias por venir a contarnos un poco más y ayudarnos a entender. No, gracias por la invitación, y muy contento de poder compartir esos momentos que a uno lo llenan de emoción y que le alegran a uno la vida, de tener un papa así y una iglesia que empieza a revivir, y un mundo que siente, yo creo que siente la llamada. Bueno, pues feliz noche y feliz fin de semana. Vale, gracias.